Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y en este momento voy a llevar a cabo la presentación del tema que elegí para el proyecto de residencia. Mi tema son los sistemas de bases de datos. Entonces vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es cualquier sistema que nos permita almacenar grandes cantidades de información para para que esa información luego sea utilizada de alguna forma. Puede ser revisada, dictada, eliminada. Este proceso tiene que ser de manera sistemática y ordenada, y la información tiene que tener relación entre sí. Esto sería una base de datos. Las bases de datos se han vuelto muy importantes en el mercado actual, ya que para todo se necesitan datos. Este fue uno de los principales problemas al comienzo de la informática, y por eso se creó, para almacenar datos, para manejar datos. Todas las empresas importantes y todas las cosas tienen que ordenar los datos y tienen que hacerlo de alguna forma. Desde un restaurante hasta la misma universidad. Necesita almacenar los datos de los estudiantes, los datos de los clientes, los datos de las compras. Necesitan almacenar todo. Todo necesita ser almacenado en datos y de alguna forma. Y son cantidades enormes como para ser almacenados de manera física. ¿Cómo se solía hacer antes? Antes los sistemas de datos, los sistemas de datos en físico eran esas fichitas que se metían en folders y se guardaban en armarios gigantes de metal y que eran organizados por orden alfabético, y eso era muy difícil de revisar luego. Ahora imagínense un almacén lleno de miles de folders de cada uno de nosotros en orden alfabético, por tipos, por cosas. Sería absurdo intentar revisar eso, por lo que para eso se hicieron las bases de datos de manera digital, para poder solucionar esos problemas de velocidad y que no lo hiciera un humano, sino que lo hiciera un software capaz de hacerlo de una manera más rápida y fácil. Entonces, las bases de datos se han vuelto una de las cosas más importantes porque necesitamos de ellas. Todo funciona con una base de datos, cualquier cosa, todas las aplicaciones. Entonces, ¿cómo funcionan estas bases de datos? Estas bases de datos guardan datos relacionados, informaciones en tablas, modos o también llamados nodos o en tablas. Esta información tiene que estar relacionada de alguna manera para ser guardada en una base de datos. Entonces, ¿cómo surgió esta necesidad? Por el requerimiento de guardar grandes cantidades de datos sin que se perdieran y con una mayor privacidad de ellos. Y de manera física no se podía lograr, ya que de manera física la única forma sería en papel, y este se daña, se rompe, y cuando se manipula se puede dañar. Entonces es muy difícil guardar grandes cantidades de datos en papel por mucho tiempo y que las personas las estén manipulando. Esto sería imposible en papel. Entonces por eso surgen estas bases de datos. Las bases de datos tienen diferentes modelos. Vamos a hablar de los principales modelos de las bases de datos que se usaron y se usan actualmente. Uno de los primeros modelos que surgieron para las bases de datos fueron las bases de datos de tipo jerárquico. Como su nombre lo indica, estos modelos de bases de datos lo que hacían era ordenar la información en orden de importancia, funcionando como un árbol inverso, por lo que los datos más importantes estaban en la columna de arriba y los menos importantes iban subdividiéndose en esos, pero cada uno de ellos tenía que ir conectado a un padre, y los siguientes niveles se llamaban nodos o hijos, y esos se podían dividir en otros, pero siempre tenían que ir conectados a un solo padre, no podían interconectarse. Esto hacía que el sistema fuera muy rígido y no se pudieran manipular los datos cuando ya el sistema estaba hecho, o era muy difícil. Entonces para eso se intentó solucionar ese problema con las bases de datos en red. Las bases de datos en red eran como un sistema muy parecido a las bases de datos jerárquicas, pero los nodos no tenían que estar conectados a una rama principal o un padre, sino que podrían interconectarse entre sí. Esto mejoró los problemas de redundancia que tenía el anterior sistema, pero seguía siendo muy rígido y no permitía la edición de y era muy complejo a la hora de crearlo o editarlo, por lo que luego surgen los sistemas de bases de datos orientados en objetos. De estos son los modelos más actuales, de hecho.
los de bases de datos integradas a objetos. Estos modelos guardan todas las características de un objeto y las pueden relacionar entre sí. Son muy útiles. Luego están los modelos más usados de todos. Se convirtió en el modelo de base de datos más usados. Este es el modelo de datos relacionales. Este modelo guarda los datos en tablas que a su vez se guardan en registros. Una manera simple de explicar esto, pongamos el caso de la universidad. Si la universidad usa un modelo relacional para su base de datos, entonces la base de datos los datos se almacenarían de este modo. Habría una tabla y en la tabla podemos poner profesores, cursos y alumnos. En la tabla de los profesores estarían todos los nombres de los profesores de la universidad. En la de los cursos, todos los nombres de los cursos. En la de los alumnos, todos los nombres de los alumnos. Y luego se relacionarían entre sí. El alumno que va a cierto curso, el profesor que va a cierto curso, porque no todos los profesores van a todos los cursos y no todos los alumnos van a todos los cursos y no todos los cursos son impartidos a todos los alumnos y todos los cursos no son impartidos por los mismos profesores. Entonces se relacionan entre sí y pueden repetirse. Entonces un profesor que da un curso A puede ir con un alumno B y este alumno B también puede repetirse en un C. Esto suele generar problemas de redundancia, pero son muy buenos administrando grandes cantidades de información cuando no se necesita que sea, se usa cuando quiere que sea muy estructurada, pero no es muy modificable. No son sistemas en los que se pueda modificar mucho esta información, pero sí se puede hacer y son los más utilizados por su gran escalabilidad. Luego tenemos el siguiente concepto que se llama sistema gestor de base de datos. La gente suele confundir los sistemas gestores de bases de datos con las mismas bases de datos. Entonces aquí vamos a decir cómo se diferencia uno del otro. Los sistemas gestores de bases de datos son programas que nos van a ayudar a manipular los datos de las bases de datos. Una base de datos es toda la información que se guarda. Eso en sí es la base de datos, solo la información acumulada que se guarda. Y un gestor de bases de datos es lo que va a manipular esa información, porque el usuario no puede manipular la información directamente. Entonces va a funcionar como una pared o una mano que va a intervenir en eso. Entonces tenemos el usuario que quiere solicitar algo, una base de datos, entonces ahí entra el gestor de base de datos que se va a encargar de manipular los datos de la base de datos. Entonces tenemos usuario, servidor y base de datos, que la base de datos es solamente toda la información acumulada y el gestor es el servidor que va a manipular la información y se la va a brindar al usuario. Estos sistemas gestores de bases de datos tienen unas características como que tienen independencia lógica y física de los sistemas de bases de datos, pueden acceder los usuarios de maneras múltiples, muy grandes, manejan una muy buena integridad de los datos, pueden realizar consultas muy complejas, tienen mucha privacidad y son muy estandarizados en los lenguajes. Pueden entender casi que cualquier lenguaje en el que se quiera solicitar los datos. Luego tenemos los lenguajes, el SQL y el no SQL, también llamado en inglés, viene del Structured Query Language. Y el no SQL es Not Only SQL. Bueno, se le puede decir SQL o SQL, que sería lo mismo. El SQL, que es el SQL, el Structured Query Language, es un lenguaje de modelo de tipo relacional, por lo que funciona en tablas. Este es el lenguaje de programación más usado. Es un lenguaje de programación estándar e interactivo con datos relacionales para la interacción de la información desde una base de datos y para poder actualizarlo. Este es el que maneja los datos en tipo de tabla, donde tienen que estar relacionados de algún modo y suele usarse cuando se requiere una integridad de datos muy grande. Pero este sistema requiere una potencia de ordenadores mucho mayor y una infraestructura muy amplia. Entonces son más difíciles de manejar cuando son cantidades de datos muy grandes. Uno de los ejemplos de estos sistemas SQL, que es un lenguaje, el sistema SQL es un lenguaje que puede estar presente en los gestores de datos. Este lenguaje lo que va a permitir es la consulta. Son distintos, pero son muy estandarizados. El SQL es el lenguaje más estandarizado en los sistemas gestores de bases de datos, por lo que se puede utilizar casi que cualquier tipo de lenguaje para poder utilizar SQL y así poder preguntar al gestor cosas que va a manipular en la base de datos. Unos ejemplos de SQL serían como MySQL, Oracle, que se ha vuelto una de las marcas más poderosas
estos son gestores de bases de datos que funcionan con el lenguaje SQL. MySQL, Oracle, que se ha vuelto muy poderoso, PostgreSQL, el de Microsoft SQL Server, y luego vamos a tener algunos que funcionan con el siguiente lenguaje NoSQL, que no es mejor ni peor que el SQL, pero sí es diferente. Se llama NoSQL o NoSQL, que significaría Not Only SQL, que significaría que no solo usa ese lenguaje. Entonces, ejemplos de NoSQL podemos tener el muy conocido MongoDB o el Redis. Este lenguaje NoSQL son estructuras que nos permiten almacenar información en aquellas situaciones en las que las bases de datos relacionales generarían problemas. Estas son más editables, pero no manejan un esquema muy grande de entidad-relación, no son relacionales, por lo que no se manejan en tablas. Se manejan en tablas, pero de una forma diferente. Esta tabla puede integrarse así. Recordemos que en las relacionales, que son las SQL, se manejarían en profesores, nombre de los profesores, cursos, nombre de los cursos, estudiantes, nombre de los estudiantes, y luego se intercalarían entre sí. Pero en las no relacionales, que son las NoSQL, ellas podrían estar en una misma tabla. Pondríamos cursos y todos los estudiantes de ese curso con el nombre del curso. Entonces estaríamos combinando las tres juntas en una sola tabla. Esto generaría que fuera mucho más rápido en cantidades de datos enormes y que también tuviera que utilizar menos potencia de ordenadores. O sea, sería más barato usar una NoSQL para grandes cantidades de datos que una SQL. Por eso las empresas más grandes como Facebook y más tienen sus propias bases de datos, y la mayoría son NoSQL, ya que son cantidades de datos muy grandes y necesitan un tiempo de respuesta muy rápido. Por lo que solo este tiempo de respuesta hay que destacar que solo se va a notar cuando las bases de datos son muy grandes, para empresas sumamente grandes. Si son empresas pequeñas, generalmente con una base SQL que es más estructurada les funcionaría mejor. Pero para empresas como Facebook, que necesita tener grandes cantidades de información, es mejor, ellos utilizan una NoSQL, y de hecho crearon su propio gestor de bases de datos que se llama Patricia. Se llama Patricia algo, no recuerdo en este momento. Patricia no, se llama Cassandra. El sistema de Facebook se llama Cassandra y es el sistema gestor de base de datos que funciona con su propio lenguaje. Es un NoSQL. Funciona con un propio lenguaje de ellos interno que no se puede averiguar porque es de su propia propiedad intelectual y ellos manejan sus propios lenguajes. Tiene este lenguaje NoSQL. No es un lenguaje estandarizado, por lo que no todos pueden utilizar sus programas ni sus lenguajes. Entonces cada empresa que quiere un lenguaje NoSQL para tener mayor velocidad estaría creando su propio gestor para tener su propio lenguaje. Esto haría que no sería muy comercial. Entonces por eso este sistema no es mejor ni peor, pero es una alternativa para los usuarios que tienen una mejor opción con este. Son dos, el SQL y el NoSQL. Entonces vamos a comprender cómo funciona toda esta estructura de las bases de datos. Tenemos como tres o cuatro ramas. Tenemos al usuario que quiere solicitar algo en una base de datos. Tenemos al usuario y a la base de datos. El usuario es una persona, la base de datos es esa información contenida, junta, ordenada sistemáticamente en cualquier servidor físico que tengan. Entonces tenemos al usuario y a la base de datos con la información. Para el usuario poder acceder o preguntar a esa base de datos, primero necesita descargar una aplicación que va a ser un gestor de base de datos, que va a funcionar como un intermediario. Y para utilizar ese gestor de base de datos va a tener que utilizar un lenguaje. Y ese lenguaje se divide en dos, en el SQL y en el NoSQL. Dependiendo de cuál elija, la estructura del orden de la información va a ser diferente. Si funciona con un lenguaje SQL, la información va a ser relacional y va a ser en tablas, va a ser diferente. Y si es un NoSQL, va a tener que preguntar de una manera diferente, porque recordemos que los que tienen el lenguaje SQL es muy estándar y se puede usar de muchas maneras, pero los que son NoSQL manejan su propio lenguaje para poder preguntar cosas a los datos. Entonces es un poco más complejo de solicitar. Entonces tenemos usuario, base de datos,
sistema gestor que funciona como intermediario, y para utilizar ese sistema gestor para preguntar necesitamos un lenguaje. Entonces el sistema gestor funciona como un servidor, como tienen los ejemplos. Aquí pueden usar algunos ejemplos. Algunos ejemplos de sistemas gestores de bases de datos, como ya había dicho, pueden ser MySQL, Oracle, Microsoft Server, esos son SQL. Y no SQL puede ser MongoDB, Cassandra, que es el de Facebook, y Redis. Estos son los de empresas más grandes. Entonces creo que esta sería toda la información del sistema de bases de datos. Si tienen alguna pregunta pueden hacérmela. Gracias por ver la presentación hasta el final y buenas noches.